Buenos días, jóvenes, bienvenidos a este webinar. Vamos a iniciar un par de minutos, solo vamos a dar tiempo a ver quién más se conecta y iniciamos. Gracias, sean bienvenidos todos. Buen día, Vaquito, bienvenido. Buen día, Daily, bienvenida. Buenos días, chef. Gracias. Vamos a dar un par de minutitos más a ver quién se conecta y damos inicio. Gracias. Ok.
Chef, ¿y hoy qué gastronomía de Argentina veremos? No, ahorita voy a cambiar la... Gracias. Chef, va a disculpar que no le he podido mandar mi tarea porque no tenía mi teléfono. Pena. Ahí cuando pueda la Esperemos que envío. la mande. Bueno. Buenos días, chef. Buen día, Vilma. Bienvenida. Gracias, chef. Buenos días, chef. Buen día, bienvenida. Bueno, Buen pues día, chef. buen día. Vamos a... Buen día, chef. Buen día, bienvenida. Vamos a... El día de hoy vamos a hablar, la verdad que es muy poco lo que vamos a hablar el día de hoy, porque digamos que de Uruguay, pues ya vimos casi todo lo que teníamos que ver, pero como hoy todavía toca una última actividad de Uruguay, pues tendríamos que hablar un poco más acerca de ello. Pues yo lo que quiero también, aparte de que yo solo hable, quiero que ustedes me comenten algo que ustedes en estos 4 clases que hemos visto de la gastronomía de Uruguay, tal vez algún dato relevante, algo que a ustedes les haya interesado sobre la gastronomía de Uruguay, cosas relevantes que para ustedes como cocineros, pues les dejó algo, una marca especial esta gastronomía de Uruguay. No sé, quisiera escuchar algo acerca de ustedes. Yo sé que no podemos en 4 clases aprender todo sobre una cultura gastronómica, porque una cultura gastronómica pues tiene cientos o miles, podríamos incluso decir que de años de existir, ¿va? Y de irse evolucionando y transformando hasta llegar a lo que hoy en día es la gastronomía uruguaya. Pero no sé, algo que ustedes tal vez nos quisieran comentar, tal vez 1, 2 comentarios por cada persona, que esto hace que las clases y esto hace que el conocimiento de todos se vuelva un poco más amplio. Ese es el objetivo de estar en estas clases. Ya vimos casi todo lo que pudimos ver de Uruguay, entonces ahora pues ya vimos un poco de regiones, vimos un poco de historias, vimos sus influencias, vimos algunos de los platos más relevantes de la gastronomía de Uruguay. Ustedes expusieron, aparte de esto, acerca de los platos de la gastronomía de Uruguay. Vimos un poco acerca de sus culturas, por ejemplo, que hay culturas indígenas, europeas e inglesas que fueron los que influenciaron a que Uruguay se convirtiera en la gastronomía que hoy en día es. No sé, algún dato que ustedes quisieran comentarnos acerca de lo que hemos ido aprendiendo acerca de la gastronomía de Uruguay.
Los escucho. Para que todos podamos aprender de todos, pues. ¿Algún dato importante o relevante o que le haya servido a usted como cocinero? Decir, bueno, esto es excelente de Uruguay, este es un dato curioso de Uruguay, no sé. Algo que ustedes nos quisieran comentar. Chef, yo les quiero compartir que viera que yo en la gastronomía de Uruguay encontré un dato que ellos utilizan mucho lo que son los granos, los cereales como el trigo, la cebada, la avena, la soja, el arroz, el maíz o el sorgo, incluso el girasol para diferentes preparaciones que ellos hacen. De acuerdo. Gracias, Dail. Muy amable. Pues si hablamos un poco acerca de los granos aquí que comenta aquí Dail, pues nos podemos también referir a que no solo eso, sino que incluso en las culturas indígenas de Uruguay, muchos de ellos cultivan su propio trigo, su propia cebada, la tuestan sobre una lata, sobre un comal en el fogón o en el fuego, y posteriormente pues ellos se encargan de molerla, incluso a mano. O sea, ellos tienen sus molinos de mano y ellos mismos preparan su propia harina, muchas veces para preparar sus propios panes. Hablando de la cultura uruguaya indígena, hablando de la cultura, no hablemos de la cultura moderna, sino que hablemos de la cultura indígena. Ellos mismos procesan sus harinas para posteriormente pues utilizarse. Dice que uno de los productos que ellos utilizan bastante es la cebada y el trigo, porque con ello hacen harinas que posteriormente utilizan para espesar sopas, para espesar caldos, para hacer atoles, cosas como esa. Entonces, un dato bastante importante de la cultura de Uruguay. Gracias, David. No sé si alguien más quisiera comentarnos algo más que le haya dejado la cultura uruguaya a ustedes. Les escucho. Algo que nos quisieran comentar de la cultura uruguaya, qué aprendieron, qué les pareció interesante, algún dato curioso. Los Tal escuchamos. vez algo rapidito, chef. Por favor, Javier. Pues estaba entrando en que, pues por lo menos así lo entendí yo, que la cultura uruguaya nunca terminó de desarrollar por sí mismos lo que era su propia comida típica o sus propios platillos, sino que de toda la vida fueron una mezcla entre la comida española e italiana, ¿verdad? Correcto. Gracias, Javier. Algo bien importante, de que Uruguay no tiene una cultura gastronómica propia, por ejemplo, digamos, cultura mexicana, cultura guatemalteca. Hablemos de que nosotros nos representan los recados, los atoles, a México sus recados picantes, sus tacos. Uruguay no tiene algo como eso, si nos dimos cuenta. Algo bien importante dice Javier, vamos y pedimos pasta. La pasta que prepara Uruguay es no igual que la italiana, pero tiene un porcentaje entre un 70 y 80% idéntica a la pasta de Italia. Vamos y hay un arroz, hay arroz a la valenciana, hay paella a la valenciana, similar a la de España. Entonces, como dice Javier, fue tanta la influencia, la cantidad de personas de estas dos culturas, tanto española como italiana, que influenciaron tanto que Uruguay ya no, su gente indígena, podríamos decir, ya no tuvo la capacidad de desarrollar una cultura gastronómica propia, sino que tuvieron que evolucionar y adaptar las culturas que venían de otros países, porque hablamos que estamos hablando solo de Italia y España, pero también hablamos que en Uruguay hay gente africana, toda la cultura africana que venía cuando se cultivaba el maíz, cuando se cultivaba el tabaco, toda esta gente africana se quedó de una vez, gran parte de ellas en Uruguay. Hablemos de gente inglesa también, hablemos de la parte gaucha, de la parte más alta, digamos que toda la Patagonia, en este caso de Uruguay. Todas estas personas pues fueron influenciando y pues y así se fue creando la cultura que hoy en día es la cultura gastronómica uruguaya. Y no solo gastronómica, sino que hablemos también en este caso geográfica, ¿va? Porque hay una biodiversidad también de idiomas que hablan en Uruguay por lo mismo, porque toda la migración de culturas hacia este país, pues lo volvió biodiverso también, no solo hablando culturalmente, sino que también hablando lingüísticamente. O sea, todo eso ha hecho que Uruguay hoy en día, pues, se posicione en alguno de los países o como uno de los países que son destinos turísticos
y destinos gastronómicos también a nivel mundial. Gracias, Javier, por ese dato importante. No sé, ¿alguien más quisiera comentar algo? Por favor. Yo quisiera que todos comentaran, porque eso me da a mí decir, bueno, algo, tuvimos que aprender algo, aprendimos de esta cultura gastronómica. Porque si no hablamos, es como que estos 4 o 5 días que hablamos acerca de esta cultura haya sido una pérdida de tiempo. Así lo veo yo. Entonces, no sé, por favor, alguien más quisiera comentarnos algo. Por lo menos el 90% de las personas que estamos hoy presentes, el 90% estuvimos en casi todas las clases, o estuvimos en todas las clases. Por favor, les escucho. Yo, chef. Por favor. De que pues que Uruguay es un país que consume demasiada carne, es como que su platillo principal. Uno puede ir a cualquier lugar, en un bar, a un restaurante, y el plato principal siempre va a ser la carne, en especial el asado, y la mayoría de personas se reúnen los fines de semana para hacer un asado. De acuerdo. Incluso dice que Uruguay consume más carne que su país vecino, ¿va? Que es Argentina. Incluso fue apodado como el país carnívoro, ¿va? Y en su defecto, antes comían pues gran parte de carne vacuna, carne de res, pero en su defecto, a través en este caso de las necesidades, según el clima donde estaba situada la comunidad, la colonia, vinieron y empezaron ellos a procesar y a estructurar nuevas formas de procesar carne, pero la carne de res en algunos lugares de Uruguay no era posible producirse por su suelo, por su clima, por toda la parte geográfica. Entonces empezaron a empezar a crear animales, en este caso caprinos y porcinos, que en este caso, pues en los caprinos entran las cabras, entran las ovejas, entran los peligüey, todo ese tipo de animales. Y entre los animales, digamos que porcinos producen en total 3 tipos de raza. Dice que producen el famoso cerdo ibérico, el de cara negra, que le dicen que es un cerdo que trajeron los españoles a Uruguay, porque es un cerdo nativo de España, pero la raza la trajeron a Uruguay. El cerdo blanco, que le dicen ellos, que es de piel rosa, porque el otro es de piel oscura, y la mezcla entre el cerdo, en este caso blanco, con jabalí, que Uruguay está tratando de imitar a España en la producción del animal, que quiere decir que circulan grandes extensiones de tierra donde hay, en este caso, pues tal vez no robles, sino que ciertos árboles que producen semillas que el cerdo puede comer sin intoxicarse. Y entonces están produciendo cerdos de excelente calidad. ¿Por qué? Porque están tratando de producir cerdos en su hábitat lo más natural posible. ¿Por qué? Porque el animal camina, corre, no se estresa al estar encerrado. Él busca parte de su comida porque se le da comida, pero busca parte de la comida que él quiere consumir. Y por supuesto que al consumir una cantidad variable de comida, esto le da un sabor diferente a la carne de cerdo, a cuando nosotros compramos un cerdo que es creado en una granja, en un espacio de 50 por 50, o sea, donde el animal está preso. No, acá no. Ellos tratan de criar animales, y como voy a repetir, lo más cercano a su hábitat natural. Y así, por supuesto, pues crear una carne de excelente calidad parecida a la carne con la que los españoles hacen el famoso jamón ibérico, por supuesto, que es uno de los jamones más caros del planeta, uno de los más caros. Entonces, este es un dato bien importante también de la cultura uruguay, que consume mucha, pero mucha carne. Gracias, muy amable. No sé, ¿alguien más? Y dentro de las carnes, chef, también en la presentación de sus platillos, también ellos utilizan muchos tipos de cortes. Y entre sus jamones, pues ellos suelen consumir jamones crudos, cocidos o incluso ahumados. También eso es algo que me intriga a mí, va, porque incluso es, como lo decía Juan, es un país que consume bastante carne. De acuerdo. Como bien decía Javier, y pues ahorita dice Juanito, pues primero Javier dice que no es una cultura que desarrolló una gastronomía propia. Y luego Juanito dice que consume mucha carne, por supuesto. Acuérdense que los maestros del ahumado o los maestros de los curados de los jamones se le deducen a la gente de España o a la gente europea, pero específicamente a los españoles,
porque eso nació bajo una necesidad. Pero de igual manera, cuando ellos vinieron de su país y vinieron a colonizar Uruguay, traían todas esas costumbres, cómo ahumar un buen jamón, cómo curar una buena pieza de jamón. Entonces, todas estas cosas las fueron adaptando los uruguayos y se convirtió parte de lo que ellos son hoy en día. Entonces, todas estas tendencias que ellos tienen, por ejemplo, de consumirse un buen jamón ahumado, un buen jamón curado, un buen jamón tal vez crudo, todos estos jamones, pues, fueron evolucionando. Por supuesto que el Uruguay lo fue poniendo su toque personal, pero la raíz de todo eso son las culturas europeas. Y no solo europeas, también hay culturas inglesas, culturas africanas, porque no crean que los africanos, por ser una cultura hoy en día un poco como que del bajo mundo, porque era uno de los continentes más grandes del planeta, más productivos del planeta, porque así era África, pero tienen una cultura gastronómica, bien ustedes, tan amplia que ustedes no tienen idea de que uno se queda maravillado cuando empieza a leer acerca de ellos. Entonces, por supuesto que toda esa cultura gastronómica de los africanos vinieron junto con ellos y se quedó en Uruguay de una vez. Entonces, todas esas partes se fueron quedando en Uruguay y se convirtieron en lo que hoy es gastronómicamente. Gracias, Dailin, nuevamente por su participación. ¿No sé alguien más? Les escucho. Chef, una pregunta, y según yo, entre la gastronomía Uruguay y las otras gastronomías que hemos visto con respecto a las pizzas, yo supongo que la diferencia de la gastronomía Uruguay es que en sus pizzas ellos no usan salsas. O sea, pienso que esa sería la diferencia, haciendo ellos en sí la pizza sin salsa originaria de ellos. De acuerdo. Gracias, Dailin. Algo muy importante es que ellos normalmente su pizza la bañan con queso. Porque al ser un país productor de ganado vacuno, por supuesto que es un productor grande en lácteos y producen algunos de los mejores quesos también de toda Latinoamérica. Entonces lo que ellos hacen, ellos normalmente la pizza que sirven le llaman pizza a la piedra, porque la sirven en una piedra. Algo bien interesante que yo también encontré en las pizzas, lo que decía Daily, una pues no lleva salsa, otra es que lo que se hace es fundir el queso sobre el pan. Pero algo que a mí también me pareció así bien interesante es que ellos los ingredientes que le colocan encima como guarnición, por ejemplo, arúgula o digamos cebolla, o hablemos tal vez un poco de jabalí o alguna pancheta o algún jamón curado, cosas como esas, no se las agregan a la pizza antes de hornearla, sino que se lo agregan después de que ya la pizza haya salido del horno. Es como que ingredientes frescos que acompañan al pan y al queso fundido. No es que se mezcle dentro de la pizza como normalmente tal vez comemos acá o comen los italianos, porque todo se funde, ¿no? Ellos no. Meten a hornear la pasta, porque normalmente es una pasta rectangular, casi no sirven pizzas redondas, la colocan sobre la piedra, porque usan una piedra laja, y ya sobre esa piedra ya le colocan su arúgula, que normalmente es que se sirve, le colocan un jamoncito curado o jabalí, porque es lo que usan, unas cebollitas encurtidas y ya se sirve de esa manera. Y normalmente se acompaña con algún tipo de chimichurri o con aceite de olivo. Con eso es lo que se acompaña normalmente la pizza uruguaya en la mesa. Bien interesante también esa parte. Gracias, Daily. Chef, también algo interesante es de sus asados que lo hacen entero. La otra vez estaba viendo de un video de que a un jabalí entero lo comenzaron a asar así al aire libre solo con una estaca y llevó horas asándolo, pero sí es interesante eso. De acuerdo, esa es el famoso asado al palo del que hablaban, ¿verdad? Que eso realmente los que llevaron esa tendencia del asado al palo a estos dos países, por ejemplo, hablamos de Argentina y Uruguay, fue toda la cultura gaucha. Entonces, para ellos dicen que cocinar un animal entero es como un ritual. Por ejemplo, ellos no hacen como decir, va, yo voy a cocinar un asado y quiero convivir solo con mi mamá, mi papá y mis hermanos. No, ellos vienen y montan un animal en una estaca, que usted decía que es el famoso asado al palo, con el objetivo de reunir a una comunidad entera, de que se vuelva estrecha esa relación. ¿Por qué? Porque ellos dicen que si como seres humanos racionales no tienen la capacidad de poder convivir con sus vecinos de una manera sana, dejan de ser seres humanos y se convierten en seres irracionales, o sea, animales.
Algo bien interesante. Entonces, ellos hacen este tipo de asados con ese objetivo, de poder convivir, de tener una convivencia. Porque cuando yo, por ejemplo, y algo bien interesante también que me parecía en este caso de Uruguay y de Argentina, es que este asado, como es un trabajo pesado, imagínense atar un jabalí entero o un caprino entero a una estaca, luego sembrarla, juntar fuego, estar casi 20 horas velando al animal para que se cocine correctamente. No lo hace una mujer, como normalmente en todas las culturas machistas que existen en el mundo, porque realmente así es. En todo el mundo existe que la mujer es la que debería de cocinar, ¿va? Pero esto se ha ido cambiando, por supuesto, después de la Revolución Francesa, pero hablemos de esto. Pero en estos países siempre este trabajo, no importa hace cuántos años se haya empezado a preparar, siempre lo ha hecho el hombre, nunca lo ha hecho la mujer. Eso es un dato bien también interesante que me gustó de esta cultura, que este tipo de asados, específicamente no lo hace una mujer, lo hace un hombre. Y también la mayoría de parrilleros uruguayos son hombres, no mujeres. Las mujeres hacen todo lo demás que se pueda cocinar, pero la carne es como que es algo especial que el hombre debería cocinar en este país. También me pareció bien interesante. Y si ese famoso asado al palo, más o menos, depende del tamaño del animal, lleva hasta 20, 24 horas de asado. Y voy a repetir, es como un ritual, porque ellos dicen que al coger un animal, matarlo en la naturaleza, montarlo sobre una estaca y tener esa relación entre esperar 15, 20 hasta 24 horas para que se cocine, luego bajarlo de la estaca, cortarlo y tener esa oportunidad de poder compartir con todos. Porque digo con todos porque normalmente un jabalí pues alcanza para alimentar hasta unas 40 familias. Imagínense un jabalí de unos, ¿qué? Tal vez hablemos de unos 200 o 150 kilos, porque estos animales pues son enormes. Entonces, cuando hablamos de esa cosa, hablamos de que no solo también hay jabalí, sino que de repente hay algunas otras piezas. Entonces, bien importante esa parte también del asado al palo, viejo. Gracias por su comentario. No sé si alguien más quisiera comentar algo. Chef, y con respecto al asado con cuero, ¿Perdón? dice que eso es del asado con cuero. De acuerdo. Se dice que se hace en un hoyo como el que nosotros hicimos en el Intecap, de aproximadamente 50 centímetros de profundidad y 1,20 de largo. Y solo que con la diferencia que dejan de quemar la leña durante 4 horas y luego cuando ya consumido, toda la... Bueno, todo lastimosamente, pues no sé, su señal está un poquito mala, pero bueno. Y meten porque dice que se cocina la mitad de la vaca con el cuero. Bueno, está un poquito mala su señal, pero bueno, vamos a tratar de entender lo que usted nos quería comentar. Pues según lo que también yo he leído es que ellos, pues uno de sus asados más antiguos que existen en la cultura uruguaya, y no solo en Uruguay, sino que también en Argentina, es cocinar en este caso, la res con toipelos, o el animal que se vaya a cocinar con toipelos. ¿Por qué? Porque esta parte, digamos que hablemos de la piel con los pelos del animal, pues ayudaban o ayudan a proteger la carne cuando se hace de esta forma en estas bóvedas, como decía aquí la compañera, pues enterradas. Entonces, lo que se hace es que se abre un agujero, una bóveda en el suelo, y posteriormente, pues se junta leña o carbón, en este caso, se deja quemar la leña y ya sazonado con sal y pimienta, porque normalmente eso es lo que lleva un asado, ya lo colocan dentro del fuego y posteriormente pues le colocan hojas, podríamos decir hojas de sal, hojas de banano, y se entierra, y que ahí dentro pues junta todo el vapor que se pueda y ya de esa manera pues
se cocina similar pues a Argentina cuando hace sus famosos cocinados a la piedra. Y de igual manera Uruguay, pues como les digo, son dos culturas que comparten cosas bastante similares. Entonces, tal vez a eso se refería. Una de las desventajas que dicen los uruguayos hoy en día, pues que encuentran a la hora de asar un animal con dos pelos, es que muchas veces los pelos se van soltando y se van adhiriendo a la carne y es incómodo irlos quitando. Es una de las desventajas. Otra ventaja, una ventaja bien importante de esto es que ayuda a mantener la carne, pero bien humectada. Quiere decir que no se reseca. La carne no se reseca porque digamos que toda la grasa que hay entre la piel y la carne se mantienen, o sea, se empiezan a derretir y ayudan a que la carne se mantenga hidratada y que no se vaya a secar. Es una de las cosas también importantes o interesantes de hacer este asado con todo y piel, o sea, con pelo. Solo se despoja el animal, solo se corta, se le sacan las vísceras y así con todo y pelito solo se cortan las piezas, va directamente al asado. Aunque no solo también se puede hacer enterrado, sino también este tipo de asado se puede hacer sobre parrillas bajitas en el puro suelo. Quiere decir que se junta fuego debajo de la parrilla y ya cuando se ha quemado casi un 80% de la leña, ya se colocan, en este caso, pues las piezas de la res sobre la parrilla. Pero dice que se empiezan a cocinar sobre la piel. O sea, quiere decir que lo primero que se cocina o se empieza a cocinar es la parte donde está la piel, o sea, donde está el pelo. Posteriormente, cuando esto ya ha empezado a hervir, porque lo que va a hacer es hervir porque hay grasa y va a soltar vapor, entonces esto va a ayudar a que el calor llegue pronto al centro o al núcleo, en este caso, de nuestra pieza. Cuando ya empieza a soltar vapor en la parte superior, le damos vuelta y terminamos de cocinar. Entonces, es un asado bastante interesante también en este país. Gracias, muy amable por su comentario. ¿Alguien más, por favor? Chef, yo tengo una duda. Por favor. Yo lo que yo no he entendido es que si solo en esos dos países se practica más el asado al palo. Son O uno sea, de los dos. En Uruguay y si no estoy mal, dijo España, ¿verdad? No. Argentina. Ah, Argentina. Así es. Lo que yo no entiendo es que si solo en esos dos lugares se practica el asado al palo. Vamos a suponer que por la zona geográfica donde está ubicado, porque no en todo Uruguay ni en toda Argentina hacen este tipo de asado. No en todos los lugares. Por ejemplo, en la capital, en Buenos Aires, ¿y alguien me recuerda cómo se llama la capital de Uruguay? Nadie se recuerda. Chef, es Montevideo, creo yo. Gracias. Entonces, en Buenos Aires, en Montevideo, que son las dos capitales o la parte central de estos dos países, muchas veces este tipo de asado no se practica. Y tal vez no porque no puedan y no porque no quieran, es porque el espacio geográfico no se los permite. Este tipo de asado normalmente los que realmente lo practican o podemos decir lo inventaron es la parte de la gente que vive en toda la cinta de la Patagonia, la parte, digamos que más fría de Uruguay, de Argentina. Entonces, porque ahí vive gente gaucha, o sea, de esa cultura. Entonces, ellos son los que realmente le dieron vida a este tipo de asados. Entonces, si hablamos geográficamente de quienes realmente practican este asado, ellos se puede decir que ellos son el origen de este asado. Ahora, que en otros países hoy en día ya se practica, claro, porque nada puede quedar permanente solo en un lugar, a menos de que la gente sea demasiado celosa con algún tipo de receta. Pero como esto es una práctica, no es una receta realmente, sino que es una práctica de asar de una forma diferente la carne, entonces se ha ido expandiendo en todo el planeta. Pero específicamente se le deduce que ellos fueron los que inventaron el famoso asado al palo, entonces de ahí emana este tipo de práctica. Aunque hoy en día, pues ya vuelvo a repetir, se practica en muchos países, o en la mayoría, digamos que, de países de Sudamérica, se practica este tipo de asado. Por supuesto que hoy en día hasta incluso el famoso asado al palo lo hacen con aves, ¿va? Con pollos, con newt, con en este caso avestruces, con cualquier otro animal. Pero específicamente este asado al palo se empezó a practicar con animales, en este caso, no ni porcinos ni vacunos,
sino que realmente este asado al palo se empezó a hacer con caprinos, con borregos, con ovejas, con cabras. Este asado al palo realmente nace con estos tipos de carne, no con las carnes que normalmente digamos que hablemos de un cerdo, hablemos de una res grande, no, hablemos de un jabalino. Esto sí, claro que hoy en día se hacen este tipo de preparaciones, pero anteriormente realmente eran asados que se elaboraban con animales caprinos. Quiero repetir, alguna cabra, alguna oveja, cosas como esos, animales un poco más pequeños. Más sin embargo, hoy en día, pues ya los parrilleros o los asadores que ellos le dicen ya se toman la molestia de montar un jabalí completo en una estaca, pero imagínense, necesitamos por lo menos unas 3 o 4 o hasta 5 personas para sembrar esta estaca correctamente, colocarle sus tensores para que no se vaya a caer, para darle vuelta al animal, y hay un montón de cosas que tenía que influir cuando estamos trabajando a través. Entonces, sí, mija, estos dos tipos de asado en los países donde más se practica, o este tipo de asado, perdón, es en Uruguay y en Argentina. Oh, ya. Está bien, chef. A Gracias. usted, gracias. Será muy bien. ¿Alguien más, señores, por favor? De los 15 que habemos, no, 13 que habemos, perdón. Se han hablado como 5. Ya nos falta más de la mitad. Y ahorita que vayamos al receso es lo mismo, ¿no? Cuando recemos necesito comentarios de todos. Bueno. Chef, yo tengo una duda. Por favor. ¿Qué es el tuco? El suco. Sí, yo estaba leyéndolo en las pastas y decía que se acompañaban con salsa de tomate o tuco. Suco. Le soy sincero, no tengo en mente ahorita qué es. Si alguien tal vez lo tiene tal vez dentro de su biblioteca mental. Le soy sincero que ahorita sí no lo tengo en mente. Yo he escuchado, chef, pero solo el sorgo nada más, pero no suco. Suco. Pero, ¿no será que ahorita más o menos estoy recordando, ¿no será que el suco es como un tipo de bebida? ¿O es algo que es algo que con que se prepara la pasta o con que se acompaña la pasta? A ver, amigo, tal vez. Es algo con el que se acompaña la pasta. Yo digo que tal vez, me atrevería a decir, es como que una infusión o algún fermento. Porque yo me recuerdo que también leí un poco acerca de la cultura uruguaya donde dice que hacen, digamos que como una infusión de café, pero no me recuerdo si era también este tipo de, ¿cómo se llama? De como suco, ¿no? Por eso digo, ahorita no. Mejor, si quieres, deme tiempo, ahorita que regresemos, tal vez lo voy a buscar, investigar y tal vez ya lo podemos explicar de una mejor manera, porque si no lo tengo ahorita presente. Bueno, chef. A usted, gracias. ¿Alguien más? O cuando regresemos del... Yo creo que ya se va a terminar la transmisión, ¿verdad? Ya ya se va a terminar. Entonces, después del receso, yo quiero agregar algo. De acuerdo. Entonces, si gustan, pues vamos ahorita a dar por finalizar la primera parte y regresamos en 10 minutos. Por favor. ¿Está bien, chef?